Algunos dicen que fue el 7 de marzo de 1986, en el marco de una discusión que había en la comisión bicameral que trataba de indagar o investigar el origen de la deuda externa que Argentina, como siempre, tiene que pagar. Somos eternos pagadores, ¿no? Eso también es cierto. Allí parece que Raúl Baglini, que era el diputado de la Unión Cívica Radical, acuñó su famoso teorema, que tiene varias versiones. Hay una, en principio, que la convención dice es la correcta. El teorema de Baglini se puede resumir en: el grado de responsabilidad de las propuestas de un partido o dirigente político es directamente proporcional a sus posibilidades de acceder al poder. Insisto, hay varias reversiones, pero muchas fuentes coinciden en que esta habría sido la original. Vamos a tomarla por válida y vamos a tratar de resumirla en que el grado de radicalidad de una propuesta es inversamente proporcional a la cercanía con el poder. La hacemos más cortita, se entiende, claro. Ese es el teorema de Baglini. Yo igual hoy les quería hablar del teorema de Del Caño, que es otro. El teorema de Del Caño lo que dice es que todos son lo mismo, ¿no? Es lo mismo Cristina que Macri, es lo mismo Alberto Fernández que María Eugenia Vidal, es lo mismo, que todo es lo mismo. Esa es la teoría, o si se quiere, el teorema del Caño que yo hoy quiero utilizar, porque veo que incluso en algunos sectores que son votantes del actual gobierno o que participan del actual oficialismo, se ha instalado con fuerza, ¿no? Es todo lo mismo, es todo lo mismo. Y hoy creo que hay una noticia que nos permite por lo menos poner en cuestión esta afirmación tan tajante. El gobierno, dice La Nación, se retiró de una demanda por violaciones de derechos humanos en Venezuela, y en nado sincronizado y cartelizados como siempre, Clarín afirma: Argentina se retiró de una demanda en La Haya por los crímenes del chavismo. La verdad es que el gobierno, esta es una consecuencia de haberse retirado del Grupo de Lima. Y haberse retirado del Grupo de Lima, hay que decirlo, es una decisión que ha tomado el gobierno de los Fernández para recuperar algo de soberanía. ¿Por qué? Porque el Grupo de Lima es una invención de la política exterior de los Estados Unidos, entre otras cosas, para generar una corriente de derecha neoliberal y soportar la restauración neoliberal que hubo en los últimos años, en el gran giro a la derecha de la región. Cuando Macri es derrotado, a pesar de que Donald Trump le consiguió los $50.000 millones del Fondo Monetario Internacional, la verdad es que yo creo que lo correcto era que Argentina se sustrajera de seguir formando parte de un espacio como este y volviera a un pensamiento autónomo en relación al Departamento de Estado, donde sostuviera, como hoy está sosteniendo, la patria grande latinoamericana, el interés de la integración. Ya lo había hecho el gobierno de los Fernández cuando nadie le quería dar una mano a Evo Morales. O sea, nadie le quería dar una mano a la democracia boliviana, ¿sí? Entonces no todo es lo mismo. Vamos a decir que el teorema de Del Caño aquí falla, y que aquellos que muchas veces se dejan llevar por esta idea quizá no están teniendo o no están poniendo en juego o no están esforzando la sensibilidad necesaria para ver que la realidad no es una realidad lisa todo el tiempo, es áspera, tiene sus bajos relieves, a veces tiene, como ahora se ha puesto de moda decir, matices, sobre todo cuando gobierna una coalición. Yo quería destacar esta decisión. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, he aprendido a ver a este gobierno según quien lo critica. Y eso me da una enorme oportunidad de ver en qué cosas acierta y en qué cosas no acierta. Vamos a decirlo de este modo. Si Clarín y Nación, si la Sociedad Interamericana de Prensa, si el Foro de la Convergencia Empresarial y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos critican una política de este gobierno, eso me marca que no son todo lo mismo, que Del Caño fracasa en su teorema y que nosotros no podemos tomar el teorema de Del Caño para analizar a este gobierno. Evidentemente, cuando eso ocurre, este gobierno está actuando en función del mandato recibido en las urnas. Y aquellos que conspiran cotidianamente para que fracase, bueno, se ven dolidos, se ven compelidos a criticar al gobierno, se ven compelidos también a seguir debilitándolo, que esa es su estrategia, ¿no? Para que eventualmente después venga un gobierno de otro signo, que sea un gobierno más que pro gente, más pro mercado, ¿sí? Estamos hablando de un bloque de poder que está más preocupado por la angustia de los próceres
cuando se libraron de España, o por la angustia de los multimillonarios que tienen que pagar el aporte solidario de las grandes fortunas, que por la angustia de millones de argentinos y argentinas que tienen que llevar un plato a su mesa y no lo consiguen hacer a precios razonables y justos, ¿no? Pero digo, creo que esa me parece es un buen ejercicio, ver quiénes critican para, de algún modo, desarmar este teorema, que es un teorema bastante rústico, por cierto, sobre todo para los que nos apasiona la política y su interpretación. Este es un gobierno imperfecto, está clarísimo eso, pero no es todo lo mismo, no es el gobierno de Macri. Dicho esto, cita nada más y me voy con esto. Hoy leía que, según un informe de la Universidad Católica Argentina, el desempleo podría haber sido más alto durante el año 2020. Y la verdad que tengo que coincidir, es verdad, podría haber sido mucho más alto si no hubiera habido ATP, si no hubiera habido IFE, si no hubiera habido presencia del Estado en la economía. Alguno, como siempre, más cercano al teorema del Caño que yo, dirá, es insuficiente, no es todo lo que se necesitaba. Sí, yo también quisiera levantarme mañana y que las injusticias en el mundo hubieran desaparecido por arte de magia, pero nunca es magia. No fue magia, no es magia, no se trata de eso. Lo que ocurrió el año pasado podrá ser insuficiente, pero ¿saben qué? Ha permitido que la Argentina atravesara ese primer año de la pandemia con, si se quiere, números, estadísticas que lo ponen dentro de las órbitas de los gobiernos que más se han preocupado por no seguir dañando a la población, además del daño que produce el COVID. Eso en el actual contexto, con un Estado quebrado, con un país hoy asediado también por los organismos financieros, el Fondo Monetario Internacional, exige cosas, y sobre todo ese artículo 4, el Fondo Monetario Internacional, a pesar de todo lo que dicen sus papers, a pesar de todo lo que dicen, exige ajuste. Y este gobierno está haciendo un esfuerzo enorme para poder zafar de lo que siempre ha sido una primera exigencia de este organismo para arreglar los temas de deuda. Por eso Néstor Kirchner, cuando pudo, le pagó, al igual que Brasil con Lula, y le dijo, va fangulo, se van. Y fueron económicamente años muy, muy prometedores y esplendorosos en materia de desarrollo para la Argentina, después de haberse corrido de ese corset donde siempre el fondo pide ajuste. Dicho eso, yo estoy de acuerdo, les decía, con este informe de la UCA, que dice el desempleo podría haber sido más alto. Ahora, escuchen cuál es la explicación que da la UCA. La UCA es una universidad que tiene un observatorio de la pobreza, pero no tiene un observatorio de la riqueza, que es donde yo quiero que hay que meter los ojos. El aporte solidario extraordinario es fruto de, ¿saben qué?, de haber observado la riqueza y no tanto la pobreza. Porque observar la pobreza sin decir que es consecuencia de la extrema riqueza en el otro extremo es mentirle a la gente. Escuchen lo que dice la UCA, que es maravilloso. Le mando un saludo a Tucho Fernández, a toda la gente del Papa, que puso ahora en Escuelas Ocurrentes, puso a Maquieira, uno que era del PRO. Qué bárbaro, qué amplio que es el Papa, a mí me encanta esa amplitud. Dice así: el desaliento extremo en el peor momento de la cuarentena del año pasado, provocado por las limitaciones para circular o por la creencia de que era importante conseguir un trabajo en esa situación, fue un factor que evitó que el desempleo se disparara en 2020. ¿Lo leo de vuelta o se entendió? Lo leo de vuelta, ¿no? No fue el Estado, no fueron los ATP, no fue el IFE, no fue este gobierno tan asediado, tan golpeado por el teorema del Caño. No. Fue el desaliento extremo en el peor momento de la cuarentena del año pasado, provocado por las limitaciones para circular o por la creencia de que era imposible conseguir un trabajo en esa situación. Ese fue el factor que evitó que el desempleo se disparara en el 2020. Esto dice la Universidad Católica Argentina. Cerrame la 8, nos vamos, 14 minutos pasaron de las 10.